Primero, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos en nuestra hora, oh Padre Santo, estar vivos. Gracias que podemos sentarnos acá, Señor, y comenzar la programación. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Te lo pedimos, oh Padre Santo, por los privados de libertad, por los enfermos de tu cuerpo. Pedimos también por los hogares, por las familias, por los matrimonios. Pedimos por tu pueblo en el mundial. Pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vida con perspectiva, nuestro primer tema. Recuerden, si les gusta esta programación, suscríbase. Vida con objetivo, nuestra invitación para el día de hoy. En la serie Vida con objetivo estamos viendo Job, un varón perfecto. Nos encontramos en el análisis de la primera lección, cuando analizamos o estudiamos la vida de Job comparada con la vida interior del Mesías, Jesucristo. La primera lección es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección y cómo podemos aplicarla a manera personal? Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, hemos presentado varias lecciones significativas. La primera de ellas, el sufrimiento y la redención. Vamos primero a recordar las citas que tienen que ver con esta lección, el sufrimiento y la redención. Job 42, 10 al 17, nos presenta la redención y la restauración de Job. Las lecciones importantes que traemos de esta primera cita es la importancia de la oración, la fidelidad y el favor de Dios. Tercero, la importancia de las relaciones y la comunidad. Cuarto, la abundante bendición de Dios. La aplicación de la vida, las aplicaciones de la vida moderna que encontramos es cultivar una vida de oración, confiar en la fidelidad de Dios, valorar las relaciones y la comunidad, apreciar las bendiciones de Dios. La segunda cita, bueno, en resumen, la cita de Job 42, 10 al 17, nos muestra la redención y restauración de Job, destacando la importancia de la oración, la fidelidad de Dios, las relaciones y la comunidad, y la abundante bendición de Dios. Estas lecciones tienen aplicaciones valiosas para nuestra vida moderna, invitándonos a confiar en Dios, valorar las relaciones y apreciar las bendiciones que Él nos otorga. Seguidamente, hemos visto el paralelismo en cuanto al sufrimiento en Mateo 27, 32 al 56. La crucifixión y muerte de Jesús. Nadie sufrió, nadie sufrirá y nadie ha sufrido como sufrió nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. La lección principal que se puede extraer de esta cita es la crucifixión y muerte
de Jesús como un cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. A través de este evento, Jesús sacrificó su vida para pagar por los pecados del mundo y ofrecer salvación a todos los que en él creen. Las lecciones secundarias que encontramos en esta cita son la humillación y el sufrimiento de Jesús, el rechazo y la burla hacia Jesús, la oscuridad y el terremoto, la confesión del centurión. Este era verdaderamente el Hijo de Dios. El paralelismo con el Nuevo Testamento de estas dos citas, encontramos que la crucifixión y muerte de Jesús en el pasaje de Mateo 27 encuentra su paralelismo en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, donde se relata la importancia teológica y redentora de su sacrificio, así como la respuesta de las personas que lo presenciaron. La aplicación para nuestra vida moderna: reconocer y valorar el sacrificio de Jesús, reflexionar sobre el rechazo y la burla hacia Jesús, experimentar la luz y la liberación en la muerte de Jesús, confesar a Jesús como el Hijo de Dios. En resumen, esta cita de Mateo 27, 32 al 56 nos presenta la crucifixión y muerte de Jesús y nos enseña sobre su sacrificio redentor, el sufrimiento que enfrentó, el rechazo y la burla que soportó, los eventos sobrenaturales que ocurrieron y la confesión de su divinidad por parte del centurión. Estas lecciones nos desafían a valorar y responder al sacrificio de Jesús, reflexionar sobre nuestro propio compromiso con él, experimentar su liberación y confesarlo como el Hijo de Dios en nuestra vida diaria, confesarlo como el Hijo de Dios en nuestra vida diaria. Digo, este es el resumen del sufrimiento y la redención. Además, la tercera cita que analizamos en esta serie es Job 1, 13 al 19. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de sus bienes, sus hijos y salud. La lección principal que extraemos de esta cita es que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Job enfrentó pruebas y aflicciones extremas en forma de pérdida de bienes, hijos y salud. Esta experiencia de sufrimiento relata la realidad de los seres humanos. Incluso aquellos que son justos y piadosos pueden enfrentar dificultades y pruebas en su vida. Amigo, yo te voy a pedir un favor. No renuncies porque te equivocaste. No renuncies porque las cosas no están saliendo como te gustaría que salieran. Ese es el favor que te voy a pedir, porque ese es el propósito del enemigo de Dios. Al vencerte en cada una de las pruebas que enfrentas, al vencerte en cada uno de los retos que te ponen, el enemigo quiere que tú pienses que eres un fracasado, pero así no es como Dios te ve. Las lecciones secundarias que encontramos en esta cita de Job capítulo 1 son la fragilidad de la vida y las posesiones de bienes. El relato muestra cómo Job perdió repentinamente sus posesiones, como sus bueyes, asnas, ovejas, camellos e incluso sus 10 hijos.
una serie de eventos en una serie de eventos catastróficos, todos en el mismo día. Esto es una lección importantísima que nos enseña que no podemos confiar en nuestros recursos, ya que los mismos son frágiles y temporales. Esto nos recuerda la naturaleza efímera de las cosas materiales. ¿Cómo pueden ser arrebatadas de nosotros en cualquier momento? Tú no sabes lo importante que es reconocer que no somos nada. No importa cuánto tengamos, no importa el tamaño de nuestra cuenta bancaria, o el tamaño o el número de seguidores que tengamos en nuestras redes sociales. No somos nada. Sin Jesús, no somos nada. Job lo tenía todo y lo perdió todo en un día. Es más aún, el siguiente día, lo único que le quedaba era la salud. Le cayó una sarna de la cabeza a los pies, o como quieran, de los pies a la cabeza. La prueba de la fe y la confianza en Dios, a pesar de las advertencias, José mantuvo fiel a Dios y confió en él. Aunque cuestionó y lamentó su sufrimiento, no renunció a su fe. Esta lección nos desafía a confiar en Dios, incluso en medio de la prueba, y a mantener nuestra fe a pesar de las circunstancias. La tercera lección, la compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. La cuarta lección de este primer capítulo del libro de Job, la soberanía de Dios, su propósito más allá del sufrimiento. Digo, a lo largo del relato, vemos que Job recibió noticias devastadoras de pérdida tras pérdida. Sin embargo, también hubo mensajeros que sobrevivieron y le llevaron la noticia de cada tragedia. Esto destaca la importancia de la compasión y el apoyo mutuo en tiempos de sufrimiento, brindando consuelo y siendo un apoyo para aquellos que atraviesan dificultades. Aunque Job experimentó una serie de tragedias, la historia de Job también nos enseña que Dios es soberano y tiene un propósito más allá del sufrimiento. A lo largo del libro se revela que Dios estaba obrando en la vida de Job y tenía un plan más grande en mente. El paralelismo con el Nuevo Testamento. El libro de Job en su totalidad no tiene un paralelismo directo con el Nuevo Testamento. Sin embargo, el tema del sufrimiento y la perseverancia en la fe en medio de las pruebas se abordan, es abordado en casi todo el Nuevo Testamento. No. Directamente en varias partes, pero en sí, todo el Nuevo Testamento vemos estos dos temas, el sufrimiento y la perseverancia en medio de las pruebas, la perseverancia en la fe. Como en efecto, cuando usted abre el Evangelio, los Evangelios, usted lo va a encontrar, va a encontrar esto, las enseñanzas de Jesús sobre la persecución y el sufrimiento que los discípulos habrían de enfrentar por mantener su fe.
mantener su fe de firme. Pues entonces, miremos las aplicaciones para la vida moderna. Primero, reconocer la realidad del sufrimiento. Digo, no porque tú no estés sufriendo como otros, debes olvidar que el sufrimiento es parte de la vida. El oro, para ser purificado, necesita ser pasado por fuego. Y según como Dios nos ve, nosotros somos más valiosos que el oro. Por lo tanto, debemos ser purificados. El relato de Job nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos estar preparados para enfrentar dificultades y pruebas y no ser sorprendidos cuando ocurran. Como educador, tengo la responsabilidad de confirmar si lo enseñado ha sido captado por mis estudiantes. Y por ello tengo que evaluarlo con pruebas escritas, orales y muchas veces trabajos en casa. De alguna manera tengo que hacerlos pasar por algún tipo de prueba para yo poder confirmarle a mis superiores que he cumplido la misión. El maestro divino también tiene que evaluarnos de alguna manera para poder presentarle a su padre un informe en el que se registre que hemos sido victoriosos y hemos cumplido con los objetivos básicos del curso de la vida. Tenemos que reconocer la realidad del sufrimiento humano. Mantener la fe y confianza en Dios. Segunda aplicación. Es justamente a través del ejemplo de Job que aprendemos la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios. Por esto el libro de Job se escribió. No para que tú conocieras la historia de Job, sino que para que tú aprendieras que hay lecciones en el sufrimiento. Incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles y aparentemente injustas, hay lecciones en ellas. Debemos aferrarnos a la esperanza y a la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un propósito más allá de nuestro sufrimiento. La cuarta aplicación justamente comienza con esta palabra. Perdón, la tercera aplicación. Buscar apoyo y compasión en la comunidad. Al igual que Job, recibió el apoyo de aquellos que le llevaron la noticia de su sufrimiento. Solamente escapé yo, dijo cada mensajero, para darte la noticia. Debemos buscar apoyo y compasión en nuestra comunidad de fe, en aquellos que nos rodean. La conexión y el consuelo mutuo son importantes en tiempos de sufrimiento. Usted, amigo que me escucha, sea portador de buenas o malas noticias, recuerde, usted es un mensajero y como mensajero tiene que dar consuelo
aportar consuelo. Aunque la noticia que tenga que dar no sea de agrado, usted es un portador, un mensajero. Usted tiene un mensaje que dar. Y le digo, déjeme decirle algo. La verdad es importante saberla, pero más importante es saber decirla. Cuidado, cuidado cómo le presenta la verdad. ¿Cómo presenta la verdad? Porque cuando se presenta la verdad, hay que saber que el que va a recibir la verdad no necesariamente la va a recibir con agrado. Puede que la verdad sea triste para él, como fueron las 4 verdades que se le presentaron a Job en aquel día. Los 4 mensajeros trajeron noticias tristes, pero supieron darla con amor y compasión. Tengo que darte una noticia, pero tengo que también saber dártela. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4ª lección. Buscar el propósito de Dios en el sufrimiento. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con él? ¿Para qué estoy sufriendo en esta tierra? ¿Cuál es el fin de este sufrimiento? Aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, debemos recordar que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias dolorosas. Buscar la dirección de Dios, crecer en la fe y aprender las lecciones que el sufrimiento nos puede enseñar son parte del proceso de encontrar el propósito de Dios en nuestras pruebas. En conclusión, cuando estudiamos el capítulo 1 de Job, especialmente los versículos 13 al 19, aprendemos que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, destacando la fragilidad de la vida y los bienes, la prueba de la fe y la confianza en Dios, la importancia de la compasión y el apoyo mutuo, y la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Estas lecciones nos desafían a reconocer la realidad del sufrimiento, mantener nuestra fe en Dios, buscar apoyo en la comunidad y buscar el propósito divino en medio de nuestras pruebas. La 4ª cita que estudiamos en esta primera lección es Job 2, 7 al 8, que dice: y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, o sea, un lienzo, como una lija, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hemos visto la lección principal que se puede extraer de esta cita, que es: el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Job experimentó una enfermedad dolorosa y debilitante, simbolizada por la sarna maligna que afectó todo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta experiencia muestra que el sufrimiento puede venir en formas diversas y desafiantes, afectando todas las áreas de la vida de una persona. El poder del adversario, lección secundaria. La cita revela que Satanás jugó un papel en el sufrimiento de Job al herirlo. Escuche bien, al herirlo con una sarna maligna. No fue Dios quien lo hirió. Esto nos muestra la realidad de que hay fuerzas espirituales adversas que pueden causar dolor y sufrimiento
en la vida de las personas. La segunda lección secundaria de esta cita registrada en el segundo capítulo del libro de Job, versículos 7 y 8, es la perseverancia, la persistencia del sufrimiento. Job sufrió constantemente, ya que se llevaba un tiesto, o sea, una liga, para rascarse debido a la intensidad del azar. Esta lección nos enseña que el sufrimiento puede ser persistente, continuo y duradero. Un día el hermano Otulio, a quien le mandamos un caluroso saludo, esperamos que haya salido bien de su operación. Número, no sé cuál, no sé ya, creo que él perdió la cuenta en cuántas operaciones ha sido, por cuántas operaciones ha sido pasado, ha sido intervenido. Ya yo creo que él perdió la cuenta. Hermano Otulio. La persistencia del sufrimiento es una lección en la vida de Job. Y sé que usted la conoce bien. Justamente por eso, por la calidad de persona que usted es. Al enemigo no le gusta. Pero el Señor lo ha escogido para darle una gran lección al enemigo. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, queridos hermanos. Hemos sido llamados a dar testimonio de cuán victoriosa es la persona de Cristo en nuestras vidas cada vez que salimos vencedores en las pruebas de la vida. La tercera lección, la humildad y la aceptación. Job, a pesar de sufrir de manera tan intensa y dolorosa, se sentó en medio de cenizas. Un acto de humildad y resignación. Esto nos enseña la importancia de mantener una actitud de humildad y aceptación cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento, reconociendo que no tenemos control absoluto sobre nuestras circunstancias. Es Dios quien tiene el control, no tú y yo. Y Él no permitirá que suframos más allá de lo que podamos resistir. La victoria está cerca. La cuarta lección, la lucha física y emocional del sufrimiento. La lucha física y emocional del sufrimiento. La imagen de Job tomando un tiesto para rascarse muestra la lucha física y emocional que experimentó. Su sufrimiento fue real. No estamos hablando de una parábola. No estamos hablando de una figura, de una metáfora. Estamos hablando de un ser humano que sufrió. Esto nos recuerda que el sufrimiento puede afectarnos tanto física como emocionalmente, generar dolor en diferentes niveles. Amigos, en el Nuevo Testamento no hay un paralelismo directo con esta cita específicamente de Job 2, 6, 7. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús y las expectativas de los apóstoles y otros seguidores de Cristo reflejan la realidad del sufrimiento humano
y la necesidad de mantener la fe y la confianza en Dios en medio de la prueba. Este programa no tiene la intención de hacerte un doctor en teología. No es el propósito de este programa que tú seas el experto en hermenéutica o experto en exegesis. No, esa no es la intención de este programa. Queremos que tú conozcas a Jesús. No porque nosotros le hayamos conocido, sino porque Él te amó primero. Eso debe ser más que suficiente, ¿sabes? Estamos vivos porque Él murió en nuestro lugar. En cuanto a las aplicaciones para la vida moderna, de esta cita de Job 2, 6 y 7, tenemos 4. Aceptar la realidad del sufrimiento. Esta cita nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos reconocer que podemos enfrentar desafíos y dificultades tanto físicas como emocionales y estar preparados para afrontarlos con una actitud de humildad y aceptación. Lección número 2 o aplicación número 2. Mantener la fe y la confianza. Al igual que las otras 3 citas que hemos visto, a pesar del sufrimiento que Job experimentó, él no renunció a su fe en Dios. Nos desafía a mantener nuestra fe y a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones dolorosas y aparentemente injustas. Que te acusen de algo que tú hiciste, a ti te toca reconocer lo que lo hiciste. Pero tener que reconocer que hiciste algo cuando no lo hiciste porque testigos dicen que tú lo hiciste. La Biblia dice que a Jesús le llevaron testigos falsos. Los testigos falsos todavía existen, querido hermano. Pero Dios tiene un propósito detrás de permitir su sufrimiento. Mantener la fe y la confianza en Dios es el propósito de Dios al permitir que pasemos por la prueba. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, como fue llamado Pedro, en una sola noche para probar su fe. Antes que el gallo cantara 2 veces, ya Pedro le había negado 3. Y tú y yo, antes que el gallo cante la primera vez, ya nosotros lo hemos negado más de 3 veces. Así que imagínate. No mires a Pedro como un culpable. No mires a Pedro como un pecador. No mires a Pedro como el que negó a Dios, a su maestro. Porque ese dedo con el que acusamos a Pedro es solo uno. Son 5 dedos que tiene la mano y mientras uno acusa, los otros 4 a quien apuntan. Lección número 3. Buscar consuelo y apoyo en la comunidad. Solamente escapé yo para darte la noticia. En momentos de sufrimiento es importante buscar el apoyo de nuestra comunidad religiosa. Hermanos, te pido por favor, cuando visites a un hermano que está pasando problemas, si no tienes nada bueno que decir, no lo visites. No lo vayas a visitar para echarle más leña al fuego. No lo vayas a visitar para echarle gasolina a su ya vida ardiente.
Compartir nuestras cargas y recibir consuelo y apoyo pueden ayudarnos a sobrellevar el sufrimiento y encontrar fortaleza en medio de las pruebas. Hay un libro que tengo por aquí. Que habla de cómo deben portarse los amigos del que sufre. Ese libro se llama El dragón que todos llevamos por dentro. ¿Cómo vencerlo? Bueno, lo tengo por aquí en algún lugar. Déjame ver si puedo aceptar. Déjame ver si puedo presentárselo. Sí podemos conseguir la victoria sobre el pecado. Aprendamos cómo triunfar sobre las tentaciones y superar los defectos que nos impiden el progreso hacia el ideal bíblico de perfección. Para demostrar que esto es posible, el autor nos propone eficaces estrategias psicoespirituales para derrotar al enemigo con poderosos recursos que nos ayudan a detectar y a neutralizar las acechanzas. Este es un libro profundamente bíblico, cuyos conceptos están todos sólidamente anclados en el espíritu de profecía. En sus páginas aprendemos cómo Jesús puede transformar realmente nuestros caracteres. En la oración, en el dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo, descubriremos cómo trata realmente Dios a los pecadores y resuelve el problema de mi pecado. Otro libro que quiero recomendarte en esta ocasión, y como te digo, esto no lo tenía planeado así, pero yo no me mando. Y el Señor trae a mi mente esta recomendación y te la voy a dar. Te la voy a dar. Porque los demás son 3 libros que quiero recomendarte. El segundo es Perdón Total, de R.T. Kendall. Libérenlo. Liberarlo. Libéralos. Y tú serás liberado. Libéralo y tú serás liberado. Estas no eran exactamente las palabras que R.T. Kendall hubiera esperado escuchar cuando atravesó la situación dolorosa de haber sido malinterpretado. Sin embargo, estas palabras penetraron en su corazón. Él sabía que no podía ignorarlas y también
que sería sanado. La verdadera paz interna te aguarda. Usted puede evitar caer en la arena movediza espiritual y experimentar la increíble libertad que se encuentra en el perdón total. Es fácil perdonar. ¿Es fácil perdonar? Por supuesto que no. Pero este libro le ofrece un plan y el aliento para echar fuera áreas que no se han perdonado y le han impedido disfrutar de lo maravilloso que Dios ofrece. Aprenda lo que es y no es el perdón. Descubra las consecuencias físicas, emocionales y espirituales de la falta de perdón. Y vea por qué Dios le anima firmemente a perdonar. Tome la decisión de perdonar y adéntrese en una nueva dimensión de libertad y paz interior. Y el tercer libro que quiero recomendarles se llama Cómo Él nos ve. Solo que no lo tengo por aquí. Pero del pastor J. Vladimir Polanco. Cómo Él nos ve. Es un libro extremadamente fabuloso. Nosotros tenemos grabado no menos de 7, no, perdón, más de 13 temas, porque el libro tiene 12 capítulos. Y nosotros hemos grabado por lo menos 13 videos hablando de este interesante libro. Le dedicamos, creo que, un mes estudiando cómo Él nos ve. Amigos, cuando yo hablo de buscar el consuelo y el apoyo de la comunidad, es porque Job no enfrentó la situación con la que él enfrentó solo. Él buscó el apoyo en sus familiares. Y si usted lee bien el libro de Job, usted va a encontrar que al final, en el capítulo 42, Job recibió el apoyo esperado de su comunidad religiosa. Abordar el sufrimiento con humildad y paciencia es nuestra última lección, o nuestra última aplicación. Al igual que Job se sentó en medio de cenizas, debemos adoptar una actitud de humildad y paciencia cuando enfrentamos el sufrimiento. Reconocer nuestras limitaciones y confiar en que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias difíciles nos ayudará a sobrellevar el sufrimiento de manera más significativa. Y eso nos lleva a nuestra última recomendación. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Primer módulo de Una vida con propósito del doctor Rick Warren. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia,
tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber para qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios, ya que naciste por su voluntad y para su propósito. Una vida con propósito, página 15. Doctor Rick Warren. Y nuestra última recomendación. Recordemos que nuestra primera recomendación es la Santa Biblia. Estamos recomendando este pequeño libro, Camino a Cristo. Jesús desea ser su amigo mejor o su mejor amigo. Millones de personas han conocido a Jesús por primera vez a través de este libro. Y muchos han crecido en una relación de fe con Él. No importa cuánto tiempo hayan disfrutado de la vida cristiana. Esta edición de amistad de El Camino a Cristo revela a Jesús como Salvador del mundo por medio de una ilustración para la portada que refleja sensibilidad, cultura y es hermosamente presentada. Jesús es el amigo de todos. Y esta edición de amistad valida este mensaje visualmente, a la par de su inspirador contenido. En apenas 13 cortos capítulos, usted descubrirá los pasos para encontrar una amistad con Jesús para la eternidad. Usted leerá acerca de su amor por usted, el arrepentimiento, la fe, la aceptación del crecimiento espiritual, la aceptación, el crecimiento espiritual, el privilegio de la oración, qué hacer con la duda y cómo vivir una vida de regocijo con su mejor amigo Jesús. Todo ello está en este pequeñito libro, El Camino a Cristo. En resumen, la cita de Job 2, 7 al 8 nos enseña que el sufrimiento puede manifestarse de diferentes formas en la vida de una persona y nos desafía a mantener nuestra fe y confianza en Dios, buscar apoyo en la comunidad, adoptar una actitud de humildad y aceptación y abordar el sufrimiento con paciencia y perseverancia. Amigos, en estas citas respaldan la lección que hemos estado estudiando en los últimos días. La primera lección del paralelismo entre Job y Jesús, el sufrimiento y la redención. Al mostrar la restauración y bendición de Job después de su sufrimiento y la crucifixión y muerte de Jesús como el sacrificio redentor por la humanidad. A continuación, y será nuestro tema de mañana y los demás días, les presentamos las enseñanzas en detalle de esta lección, el sufrimiento y la redención. Mañana estaremos estudiando cada una de ellas. Comenzaremos a estudiar cada una de ellas en lujo de detalle. Hasta aquí la introducción al análisis del sufrimiento y la redención. Hemos visto 4 citas bíblicas en por lo menos 5 días. Hemos detallado cada una de las citas bíblicas.
Porque es nuestra intención, queridos hermanos, que usted comprenda que a través de la prueba que usted está pasando ahora mismo, o que ha pasado en el pasado, o pasará en el futuro, Dios quiere cumplir en usted Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Amigos, el sufrimiento y la redención son dos cosas que están garantizadas en la vida de todo cristiano. No, si alguien te dijo que entregarte a Jesús iba a ser felicidad y gozo en todo momento en tu vida, pues te engañó. Porque la vida del cristiano va más allá, mucho más allá de lo que tú puedes entender como felicidad y gozo. Como cristianos hemos aprendido que sí, hay un mandato en 1 de Tesalonicenses 5:16 que dice: estad siempre gozosos. Pero el gozo del cristiano, se aprende y se conoce cuando en medio del horno ardiente se disfruta de la compañía de Jesús. Entonces los que están fuera del horno te preguntan: ¿cómo puedes estar feliz si se supone que estás sufriendo? ¿Cómo puede un cristiano sonreír si está en una cama y en pocos días dejará de existir? Pero su sonrisa, su mirada alegre, irradia. ¿Cómo puede Jesús en medio de su muerte en la cruz, cómo pudo Jesús en medio de su muerte en la cruz salvar todavía a un ladrón que le vituperiaba y le insultaba? Sin embargo, encontró tiempo para salvarle con gozo. E incluso después de su muerte, el centurión que le crucificó se entregó a Jesús confesando que verdaderamente era el Hijo de Dios. Aún después de su muerte, aún después de haber sufrido, aún después de tu sufrimiento, querido hermano, encontrarás la felicidad en saber que con tu experiencia habrás alcanzado el propósito de la gran comisión: traer almas a los pies de Jesús. Dale gloria a Dios cuando te encuentres en diversas pruebas, dice Santiago 1, 3-5. Gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias, Señor, te damos por las pruebas. Gracias por la pandemia. Gracias por la pérdida de todo lo que perdimos, porque todo lo que perdimos, oh Señor, no eran necesarios para vivir contigo en paz y en eternidad. Gracias, Padre. Oramos para que esta serie, que recién, Señor, estamos comenzando, podamos, oh Señor, extraerle todas las lecciones que la misma presenta para nuestra vida. Que así, oh Dios, encontremos la victoria en Cristo. Porque ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús con el apoyo de Seminarios Físicos. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en algunas redes sociales. Búsquenos. Y si es de su agrado, gracias por suscribirse. Somos Seminarios Físicos. Les esperamos mañana, cuando vamos a comenzar a desglosar en detalle las lecciones que se pueden extraer
del sufrimiento y la redención en la vida de Job y en la vida de Jesús. Ha sido una presentación del ministerio Conecta Plenitud en la voz de tu hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenos días.